Y entre esos entramos al barrio Ramírez, que es un barrio de recicladores. Antiguamente también se le conocía como Chircales. Y en este barrio entramos, yo pues fui como de los primeros que entró, yo entré en el 2013. Lo primero que hicimos un poco con la comunidad y con los niños y niñas, que pues era como nuestro interés, fue trabajar en una huerta. Fue como el primer ejercicio que se hizo con la comunidad, y fue bien bello cuando nos dio la primera cosecha porque armamos una ensalada y ellos ver que, o sea, comerse la ensalada que ellos sembraron, que sembraron las semillas, que vieron crecer, fue muy bonito. A los niños pues a muchos no les gustaba la ensalada y ese día se la comieron toditica, precisamente porque vieron como todo el proceso de la siembra y la cosecha. Se empezó a construir el parque. Ahí Salado empezó como a ingeniársela un poco. Él fue como la cabeza un poco de todo esto y empezó como: esto es un barco y esto es un barco pirata, porque esto es un barrio pirata. Y bueno, empezar a resignificar un poco el término de lo pirata y de la palabra y de lo que significa. Y ahí empezó la construcción de este barco, y se volvió el barco pirata de Ramírez. Se hicieron escuelas de un montón de cosas. Una de las más fuertes fue pues Piratas TV, la de hip hop, de breakdance también se hizo. También pues allá habían niños de diferentes edades, entonces un poco dependiendo de las edades pues se iban con ciertos voluntarios a hacer determinadas cosas, y eso fue un poco lo que pasó en esa época. Hubo un primer acercamiento que fue con Teatro de Sombras. Entonces lo que hicimos fue un poco, fue como el primer acercamiento audiovisual que tuvimos con ellos, y era pues con luces y hacer recortes del barco y crear una historia del barco. La idea era hacer un cortometraje. Se hizo como un trailercito de eso, y fue el primer acercamiento que tuvimos con la comunidad y un poco jugando con la cámara. Ya después empezamos a jugar con lo del noticiero, y era un poco que los niños contaran lo que pasaba en el barrio, o sea, fueran a entrevistar a las personas del barrio, a los abuelos y a las abuelas del barrio, que a través del audiovisual se narrara el barrio. Entonces, quién era el vecino de la tienda, quién era el pintor, bueno, como quiénes eran las personas que habitaban el barrio, no solo el barrio Ramírez, sino los barrios aledaños también, y era un poco jugar a eso. Entonces un poco lo que hacíamos era con Javi fue que se empezó este proceso, un poco a reconocer qué había dentro del barrio y qué queríamos contar, o qué los niños o la gente quería contar dentro del barrio. Y básicamente les soltábamos la cámara. Eso sí era como: háganle. Les explicamos un poquito el tema del sonido, pues porque era importante, pero era como un poco ese juego de hacer el noticiero. Ya después la idea era nosotros pues editar eso un poco con los títulos, todo eso, y lo proyectábamos allá dentro del barrio, el noticiero, pues para que la comunidad se enterara de lo que se hacía allá, y obviamente por redes. Pero entonces básicamente eso era como lo que se hacía con Piratas TV. ¿De qué manera se llega a las comunidades? ¿De qué manera uno rompe ciertos hielos, pues que uno está acostumbrado a un poco lo cuadriculado de lo que es la educación, de lo que es la formación, de todo eso, y cómo llega desde la vocación, desde querer un cambio, romper un poco esas dinámicas cuadriculadas que existen. Entonces por eso siento que eso es muy desde la vocación, desde el alma, desde la construcción, y entender las dinámicas que se viven en los barrios, entender un poco las lecturas. Creo que es muy importante leer, o sea, es re importante leer. Por eso digo que hay que romper ese cuadriculado, porque a veces la gente
o en la educación cotidiana, pues es simplemente, ya tienen como todo preestablecido, pero resulta que cada niño, cada familia, cada persona tiene una historia totalmente diferente, y eso es lo que uno en este tipo de educación empieza a relacionarse. O sea, como que ya no solo es el aprender por enseñar, sino es un poco qué es lo que rodea el barrio, qué es lo que rodea a los chicos y a las chicas, qué es lo que rodea a la cotidianidad de donde uno está entrando a trabajar. Y es re importante un poco leer leer el barrio, leer la gente, y eso es un poco el ejercicio que se tiene que hacer desde la educación popular.